Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hoy les quiero comentar de este libro llamado Hasta que empieza a brillar, que fue escrito por Andrés Neumann, publicado en este 2025 por la editorial Alfaguara. Aquí se trata el tema de María Moliner, la autora del diccionario que lleva su nombre, que se publicó hace más de 50 años y que muchos afirman que es superior, que es mejor al diccionario de la Real Academia Española. Aquí se cuenta esa historia y muchas otras muy, pero muy interesantes. Es una biografía hecha novela. Esta es una novela con todos estos temas. Quisiera comentar, en principio, la primera parte del libro habla acerca de María Moliner en su niñez, en su adolescencia, de su familia, papá, mamá, sus hermanos. Vivió una infancia, pues digamos, muy humilde, muy limitada. Sin embargo, siempre mostró interés por la educación, por la escuela y también por el lenguaje. La segunda parte del libro que yo comento es que ya vemos a María Moliner casada, con hijos mayores, trabajando. Como ella estudió aspectos relacionados, estudió formalmente, fue a la escuela y se graduó con aspectos relacionados al lenguaje y a la educación, ella consiguió trabajo relacionados con ese tema, con las escuelas, la educación y con las bibliotecas. De hecho, en su trabajo como en las bibliotecas fue cuando casi todos los días se enfrentaba al diccionario de la Real Academia Española. Veía las definiciones y decía: algo anda mal, esto no es suficiente, está explicado la definición de manera incorrecta o puede mejorar mucho. Esto de criticar al diccionario de la RAE es algo muy común, pero muy pocas personas, o quizá la única, María Moliner, fue la que se decidió: pues si este diccionario de la RAE no me satisface, yo voy a escribir uno mejor. ¿Y cómo lo hizo? Pues comenzando a hacer fichas, es decir, hojas de cartón donde ella iba escribiendo una palabra y su definición. Simplemente tuvo que hacer unas 80,000 fichas, 80,000 definiciones de palabras. Pero para empezar, ella se preguntaba ciertas cosas que la Real Academia Española daba por un hecho. Por ejemplo, muchas palabras decía que la RAE explicaba que eran americanismos, o sea, palabras que se usaban allá, lejos, en América. Y María Moliner reflexionaba de esta manera acerca de los americanismos. Le costaba entender la misteriosa noción de americanismo que la Real Academia aplicaba a cualquier palabra común en cualquier lugar al que no se pudiera llegar en un tren desde Madrid. Si se trataba de reflejar el vocabulario de la lengua en su conjunto, no el de España en particular, semejante denominación carecía de sentido, pero, puestos a hacer distinciones geográficas, considerando su descomunal superioridad demográfica, más lógico habría sido catalogar como españolismo todo término ajeno al continente americano. Y en muchas definiciones de palabras concretas, ella ponía frente a frente la definición de la RAE y la que ella proponía, siempre reflexionando de qué manera podríamos explicarlo mejor, aunque vale la pena comentar aquí que ella, María Moliner, nació con el siglo en el año de 1900. Cuando ella estaba escribiendo este diccionario, España era gobernada por el militar Franco, era una dictadura militar. Habría que tener mucho cuidado porque había una gran censura para todo, para la música, espectáculos, literatura, y también había censura para los diccionarios, así que había que andar con cuidado. Vamos a ver la definición de república. República. El diccionario oficial lograba que el sistema republicano sonase igual de autoritario que la monarquía o que cualquier dictadura cercana. Forma de gobierno representativo, hasta ahí bien, en que el poder reside en el pueblo, o muy bien, personificado por un jefe supremo, como un dios o un caudillo,
llamado presidente, ese personaje exótico. María intercaló un par de nimiedades democráticas, forma de gobierno en que el poder supremo el poder, no su representante, es ejercido por un magistrado llamado presidente de la República. Dudó y se encogió de hombros, elegido por los ciudadanos. Y esta tarea de elaborar 80,000 definiciones le llevó más o menos un poco más de 10 años. Por lo tanto, ella comenta que pues tuvo que desatender un poco a su familia, a su esposo y a sus hijos. Por lo tanto, la dedicatoria del diccionario reza de esta manera: a mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Desde el momento en que el diccionario apareció en las librerías, tuvo un gran éxito. La gente lo acogió con entusiasmo en aquella época porque veían las definiciones que podían comprender, entender, hacer suyas, y entonces se planteó que ella ocupara un lugar en la Real Academia Española. En este instituto lo que pasa es que está conformado por una serie de miembros de número, un grupo de escritores, intelectuales, académicos, puros hombres en aquella época, y entonces se pensó que María podía ocupar un puesto allí y fue candidata a ocupar un puesto como académica en la RAE, algo nunca visto. Hubo un concurso, ella tuvo que escribir, candidatearse, etcétera, etcétera, y al final, después de muchos trámites, no olvidemos que ella tenía suficientes méritos, pues había hecho un diccionario enormemente popular y buenísimo, pero finalmente la RAE dijo no aceptamos a María Moliner como una integrante de esta institución. Yo creo que allí hubo muchísimo machismo, pero también, sobre todo, ¿cómo era posible que una persona, hombre o mujer, peor mujer, una persona haya sido capaz de hacer un diccionario mejor que el de la RAE, que lo hacían entre cientos de personas dentro del palacio, dentro de sus oficinas? Pues ¿cómo era posible que una persona solita haya podido mejorarlos? Eso no lo podían permitir, entonces no la admitieron. Como compensación, se comenta aquí en la novela, que es algo verdadero, la Real Academia le ofreció a María Moliner poco tiempo después: mira, ¿qué te parece si te damos un pequeño premio muy bueno para tal y cual? Y este premio incluye una gran cantidad de dinero para el ganador. Acéptalo y es una forma de compensarte. Pero María Moliner analizó este detalle: me están dando un premio de consolación, yo merezco estar en la RAE, pero la verdad, con esas actitudes mejor no. Así que les agradeció por ese premio monetario, pero les dijo: yo lo rechazo. Eso es tener una gran dignidad. Llegó el año del 79, casi 10 años después de todo esto, cuando por fin entró la primera mujer a la Real Academia Española. Un caso insólito. Aquí comenta: llegó esta primera mujer a ocupar un puesto en la RAE y pues entró al edificio, al palacio, quiso ir al baño y ella se dio cuenta de que en el palacio, en las oficinas de la Real Academia Española en Madrid, no había baño de mujeres. Por último, quiero comentar que este libro reforzó en mí el gran entusiasmo, ánimo y cariño que tengo hacia María Moliner. Es una de mis heroínas, la admiro profundamente por su empeño, ánimo, entusiasmo y por ser una feminista antes del feminismo. Es una figura para mí fuera de serie. Y quizás para las personas que van a leer esta novela, quizás sería bueno conocer primero un poco antes de lo que ella hizo para poder ubicarnos más, un poco mejor en el contexto de estas páginas en el libro Hasta que empieza a brillar. A mí me cautivó. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.